Perfecto, vamos a empezar la sesión de hoy con Clemente de Alejandría. Me parece que hoy ya terminaríamos el protéptico y la siguiente semana empezaremos con San Cipriano de Cartago. Pero bueno, ahorita vamos a detenernos con Clemente de Alejandría en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, algo que es muy importante retomar es el hecho de que, como mencionó Clemente de Alejandría la ocasión pasada, lo único que literalmente se nos pide para poder gozar de lo que Dios nos ofrece es el arrepentimiento de todo corazón. Y dijimos, este arrepentimiento no tiene que ver con una dimensión, digamos, moral de falta cometida, ¿no? Una especie de cargo de conciencia. No es eso. El arrepentimiento de todo corazón es estar dispuesto a deshacerme de aquello que ocupa un lugar que a Dios le corresponde. Eso es, o sea, hablar de arrepentimiento y hablar de limpieza profunda del corazón es lo mismo. ¿Sí? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es porque estamos dispuestos a que sean expulsados de nosotros para que, en efecto, ese vacío sea ocupado por Dios mismo. Eso es el arrepentimiento. O sea, si lo ven, ¿no? Algo que es muy importante es el hecho de que el cristianismo, como ya hemos insistido tantas veces, no es moralismo, ¿no? O sea, el cristianismo es un acontecimiento que va más allá de los lineamientos morales. Y esto desde el principio, es decir, desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor invita al arrepentimiento al pecador, lo está invitando a que acepte deshacerse de esa basura que le contamina, le ensucia y lo peor de todo, que le priva de la presencia viva de Dios en su propia vida. Eso es arrepentimiento, ¿no? La forma en la cual lo dice San Clemente de Alejandría es la siguiente: únicamente debemos arrepentirnos de todo corazón para poder recibir a Dios en todo el corazón. Y esto es importante. El pecado, digamos, nuestras faltas, ocupan un lugar que no le corresponde. ¿Mm? O sea, el pecado ocupa, digamos, gana terreno en el corazón humano para que Dios no esté ahí presente, ¿no? Para que Dios, digamos, no se manifieste con claridad y además con contundencia. Por eso es tan importante que nosotros primero tengamos algo claro y es si quiero o no recibir a Dios en verdad. Porque yo puedo creer en Dios, cumplir sus mandamientos sin que Dios esté presente realmente en mí. Y el ejemplo más claro es el fariseísmo. El fariseo cumple los mandamientos. De hecho, cumple más mandamientos que aquellos que Dios le indicó, pero no lleva a Dios en el corazón. ¿Y cómo vemos que no lleva a Dios en el corazón? Porque no actúa como Dios lo haría. No es compasivo, no es misericordioso, no es paciente, no es clemente, no es generoso, etcétera, etcétera, etcétera. Este es, digamos, ¿no? Un punto capital que nosotros debemos de retomar hoy en día. O sea, el hecho de que cuando realmente me arrepiento de mis pecados, no solo me arrepiento de una falta cometida, sino que
No quiero, pues, ¿no? Que la ausencia de Dios en mi corazón predomine, porque estamos llamados a vivir la presencia de Dios, no la ausencia de Dios. El pecado es como una basura que se va acumulando en el corazón y que no permite que entre, digamos, que habite Dios ahí. ¿Por qué? Porque el pecado es inmundicia y Dios es santidad. Son, si lo quieren ver así, compatibles. El corazón humano es una sede, es un lugar que necesita ser llenado. Y así como el corazón puede ser llenado de Dios, puede también ser llenado por la ausencia de Dios. O sea, en este caso en particular, por el pecado. Y esto es fundamental porque a veces pareciera que nuestro seguimiento, por ejemplo, de Cristo, se basa en ciertas reglas muy puntuales que no tendrían una repercusión mayor, cuando no es así. O sea, el seguimiento de Cristo al final involucra estar dispuesto a que Dios ocupe todo mi corazón, no solo una parte o una buena parte o casi todo, no, literalmente todo. Y a eso es, ¿no? A lo que ha venido Cristo. Por eso cuando Clemente dice, ten fe en el que es hombre y Dios, nos está diciendo, acepta aquello que se te ofrece. No te aferres a ti mismo, ni te quedes estancado, ¿no? Con lo tuyo. Acepta esa otra cosa que Dios mismo te concede, su presencia. Entonces vemos cómo en este caso, por ejemplo, en particular, ¿no? Para Clemente de Alejandría, y este también es un rasgo muy particular en general de los demás padres de la iglesia, la fe tiene que ver con una aceptación de Dios en mi vida por completo. O sea, no es una creencia psicológica. Tener fe no es creo que tal cosa, como si se tratara de una certeza que tengo más o menos clara. No, la fe es una disposición interna para aceptar a Dios en mi propia vida, es decir, en mi corazón. Y esto tiene además repercusiones relevantes. Por ejemplo, no significa, y no lo olvidemos, que aceptar o estar dispuesto a aceptar a Dios en toda mi vida me va a privar de mis faltas y mis debilidades humanas. Eso no va a ocurrir, porque al final todos seguimos siendo pecadores. Lo que sí va a suceder es que estas faltas, estas caídas, estos pecados no se van a convertir ni en algo permanente ni en algo definitivo. Es como la cuestión de los zapatos, ¿no? Los usamos o los tenis, cosa que creo que hoy en día ya no es tan común, pero después los lavamos, los limpiamos y los seguimos usando. Ujú. Lo mismo pasa con el seguimiento de Cristo. Es decir, no olvidemos, por favor, que el Señor, y Él fue claro al respecto, vino por los enfermos, vino por los pecadores, no por los justos. Es decir, recuerden que la palabra justo en el Antiguo Testamento es santo. No vino por los justos, vino por los pecadores. Vino a ponerse a favor de los pecadores y a conducir a los pecadores. ¿Se entiende? O sea, Él no nos exige una especie de perfección moral inquebrantable. No nos pide eso. Lo único que nos pide es que no renunciemos al avance que Él mismo nos propone. De tal manera que, si en nuestra genuina, sincera experiencia cristiana incurrimos en un pecado, el que sea, inmediatamente le pido perdón a Dios y en cuanto me sea posible, me confieso y listo. Lo que, lo que mide
nuestra relación con Cristo no es el pecado, es su amor. ¿Sí? Es su amor. Él no nos pide algo que no somos capaces. Y Él tampoco señala con severidad nuestras flaquezas. Las va curando y las va curando poco a poco. No olvidemos que en efecto, vuelvo a repetir, el Señor vino por los pecadores, por los enfermos, o sea, por los que necesitamos ayuda. Y no solo necesitamos ayuda, la aceptamos. Este es, digamos, algo fundamental, porque para los padres de la iglesia y de manera muy puntual para San Clemente de Alejandría, como lo hemos insistido, el Señor es el santo médico del alma enferma, es el buen pastor, es Cristo, o sea, el que viene a ponerse a nuestro lado y a caminar junto a nosotros. Por supuesto que tendremos caídas, por supuesto que tendremos pecados. La única diferencia es que este pecado no arraiga, no echa raíces, se limpia. Es como un plato, ¿no? Un plato se ensucia y lo lavas y lo sigues usando, ¿estamos de acuerdo? Lo mismo ocurriría con un vaso. Bueno, lo mismo pasa con el seguimiento de Cristo. Uno avanza, uno se ensucia, uno se limpia y uno sigue adelante. Él mismo lo dijo. Es imposible no cometer pecado en este mundo, pero hay de aquel que lo promueva. O sea, no podemos estar sin pecado. De acuerdo, eso el Señor ya lo sabe. ¿No le asusta? Y tampoco, por favor, nos tiene que asustar a nosotros. No lo olvidemos. Porque a veces pensamos que porque soy católico, que porque comulgo, que porque voy a misa, que porque soy catequista, así como Edgardo, o porque soy ministro extraordinario de la comunión y no sé qué, entonces estoy ya casi, casi, ¿no? Fuera de la inmundicia del mundo y de la bajeza de las demás criaturas. Pues no, seguimos siendo igualmente humanos, seguimos siendo igualmente pequeños, seguimos siendo igualmente débiles. La única diferencia es que nosotros no solo reconocemos y aceptamos nuestras debilidades, sino que nos dejamos limpiar y renovar por Dios mismo. Esa es la esencia del católico. O sea, esa es realmente la esencia del católico. Algo que el evangélico, el protestante, ya no quiso. Cuando quita el sacramento, reconoce su pecado, pero hay ahí, ¿no? Un fondo de soberbia de no permitir que Dios se encargue de lo mío, por muy desagradable que pueda ser. Entonces, no tengamos miedo a nuestra propia debilidad. ¿A qué voy? A que si en algún momento incurrimos en algún pecado, por favor, no lo solemnicemos, no lo engrandezcamos. Tomémoslo como lo que es. Un tropiezo, una caída, una recaída, una salpicadura, una mancha que Dios está siempre dispuesto a borrar de mi vida. ¿Se entiende? O sea, para nosotros el centro es el amor, es la misericordia. El pecado es algo relativo, es algo literalmente subordinado. Los santos no viven en el error, pero sí pueden equivocarse también y no pasa nada, ¿no? Exactamente, ¿no? No es una huida, la realización más profunda de nuestra humanidad, como dice Santa Edith Stein. Claro, Hilda, ¿por qué? Porque esto nos recuerda que al final, ¿no? Nosotros debemos entender, pues, el cristianismo como una santa cotidianidad concreta y real, que no se convierte en una fantasía imposible o en una huida prácticamente inaceptable. El propio San Agustín decía, ¿no? Uno está llamado a andar en el mundo, y en el mundo, como en el camino, hay lodo, pues te ensucias. Tú no puedes ir a la calle y no ensuciarte, aunque sea de polvo fino. A veces hasta pisamos mierda, es verdad.
Y a veces nos ensuciamos mucho, pero bueno, llegamos, nos bañamos y seguimos adelante. Esa es la esencia del cristiano. O sea, la fuerza del cristiano es el amor de Dios, no el pecado. Ujú. Por eso yo también les he insistido muchas veces que la fe es un alivio, no es un agobio. A veces es común que cuando nuestro seguimiento de Cristo, o sea, nuestro cristianismo, va por buen rumbo, es verdad que los pecados se vuelven más infrecuentes. Ujú. O por lo menos no son tan puntuales y tampoco a veces son tan drásticos. Es verdad. Pero esto nos puede llevar a suponer ingenuamente que me estoy como apartando del pecado. De cierta manera, sí. Pero aún en esas circunstancias, mi realidad de pecador no cambia. Y es con lo que el Señor cuenta, con un pecador. No, ciertamente, con alguien impecable o alguien que no se equivoca o alguien que no incurre en pecado. Lo hará con menos frecuencia, pero lo hará. Lo hará de un modo o de otro, pero lo hará. A veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad. Pero no olvidemos que el amor incondicional de Dios es para el pecador, o sea, para cada uno de nosotros. Y es un amor incondicional que no cambia, que no cambia, perdón. Por eso San Clemente nos dice que nunca dejemos de buscar a Dios para que vivamos. Ujú. La vida es esta experiencia profunda, ujú, de la misericordia divina. Lo vemos desde sus apóstoles, o sea, también hay excesos, a veces hay enmiendas, a veces también algunos santos pues han cometido exageraciones, a veces se han dejado llevar por un entusiasmo, digamos, inmoderado, ujú, a veces incluso por un exceso de piedad ingenua o una especie también de contrición amarga, pero es parte de, o sea, no nos asustemos por nuestras debilidades, ¿no? Más bien, aceptemos que estas debilidades son una realidad que Dios se ha tomado muy en serio y con las cuales, de hecho, Dios cuenta. Ujú. O sea, que nunca nos sintamos agobiados por nuestra insuficiencia. Más bien, que por lo menos nos sintamos siempre consolados por ese amor que nos desborda. Ujú. De tal forma que entonces el corazón de la impiedad no se queda al nivel ritual, o sea, al nivel de las prácticas. La verdadera impiedad es, lo voy a decir de esta manera, la verdadera impiedad es no dejar que Dios se encargue de mí. Esa es la impiedad. Por eso San Clemente, dirigiéndose a los paganos, les dice, los que habéis gastado tantos años en la impiedad, ¿no les avergüenza haberse convertido en más irracionales que los seres que no tienen razón? Es decir, incluso, ¿no? Peores, por así decirlo, que los propios animales. Y dice algo muy fuerte. Ustedes fueron niños, después adolescentes, jóvenes y adultos, pero jamás fueron virtuosos. La virtud no es un mérito moral que se consigue. El virtuoso es el que se deja, ujú, conducir por Dios mismo, el que realmente busca mejorar. Pero mejorar es aceptar mi insuficiencia y dejarme rehacer por Dios mismo, poco a poco. O sea, para el verdadero cristiano, el primero es siempre Cristo, no es uno mismo. Ahora entienden por qué, por ejemplo, un Nietzsche es el principal adversario del cristiano. No por lo que dice,
sino por la postura que asume. En Nietzsche hay un rotundo no a Dios, aunque sincero. Nietzsche puede ser escandaloso, pero es sincero. O sea, al menos su radicalidad la asume con sinceridad. En pocas palabras, no es tibio. De verdad, no es tibio. Ujú. Y creo que ahí Nietzsche también muestra de manera muy palpable que sí somos seres libres y que así como podemos optar por el bien, podemos optar por la ausencia de bien. ¿Qué pasó, Paula? Entonces Nietzsche sería algo así como, bueno, en su decisión como los demonios cuando rechazaron el amor de Dios, o sea, en seres humanos sería lo más parecido. Exactamente. Sería, digamos, una postura radical de rechazo, de negación, de un no a Dios y a todo lo que tiene que ver con su orden establecido. No al orden de la creación, no a logos, no, digamos, a lo que él ha hecho, sino a lo que uno mismo asume. Por eso habíamos dicho, como su inspiración es esta figura de un héroe trágico caído, ¿no? De un héroe cuya tragedia se convierte en victoria, ¿no? Es decir, al final en arrogancia, ¿no? Entonces, San Clemente, y es algo en lo que van a insistir los padres de la iglesia, dirá que si no hemos optado por esa disponibilidad, por esa docilidad interior a lo largo de la vida, que al menos lo hagamos por respeto a la ancianidad. O sea, que incluso de último momento, estando ya en el ocaso de la vida, dice San Clemente, seamos prudentes. O sea, aunque sea al último momento, reconozcamos a Dios para que ese reconocimiento nos dé una oportunidad de salvación. ¿Sí? Y aquí hay algo importante. Dios nos espera hasta el último momento, hasta el último. Ahora, ese último momento no solo se remite al tiempo que nosotros experimentamos aquí en la tierra, sino al último momento, digamos, que define todo, que es al ser llamados a su presencia, en lo que se conoce generalmente como el juicio particular. ¿No? No el último juicio, sino el juicio particular. Pero algo nos había recordado Fabrice Ayash, y tiene razón. Dios, y también lo ha dicho el Papa Francisco, siempre perdona. Ese no es el problema. El problema es que si una persona no está ejercitada en el arrepentimiento, le va a ser muy difícil practicarlo en ese último momento. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Porque es algo con lo que no está familiarizado. No es lo mismo una vida constante de confesión, de reconocimiento de las faltas, de experiencia del perdón, que una vida que se ha desligado de ella y que en el último momento lo tiene que hacer. Es como una persona que en su vida ha ido a lo mejor, nunca ha aprendido a nadar y de repente tuviera que cruzar un océano, no sabe. Por eso es mejor para nosotros aprovechar el tiempo que ciertamente se nos concede. Ujú. Y aquí entonces San Clemente de Alejandría invierte la cuestión y dice, envejezcan, caduquen para la superstición y rejuvenezcan para la religión. Ujú. Porque Dios siempre nos va a considerar niños sin maldad. Es decir, esa es, digamos, la óptica ciertamente divina, ¿no? Incluso añade, ocúpese, ¿no?, el ateniense de las leyes de Solón, el argivo de las de Foronco y el espartano de las de Licurgo, pero
Si tú te registras a ti mismo como perteneciente a Dios, o sea, si te reconoces como cristiano, tu patria es el cielo y Dios tu legislador. ¿Qué quiere decir con esto San Clemente de Alejandría? Y también me parece muy relevante que para nosotros la legislación viene de otro mundo. Y más evidente no puede quedar que, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que escuchamos el domingo pasado. Cuando Jesús dice, ¿no? Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los maltratan, bendigan a los que los maldigan, oren por los que los difaman. De entrada nos parece algo inaceptable e incomprensible. Y la razón es simple. Porque esas indicaciones no son de este mundo, son de otro mundo. Cuando nosotros las queremos ajustar a este mundo, no embonan, no encajan, no, no se digieren. ¿Por qué? Porque es algo que ciertamente viene del cielo, no pertenece pues a este mundo. Y eso también es algo que a veces olvidamos. O sea, a veces pensamos que ser cristiano es asumir un comportamiento lo más recto posible en este mundo y según este mundo. Y no, el cristiano al final es manifestación de otro mundo distinto. Es literalmente testigo del otro mundo. El otro mundo que nosotros llamamos cielo, por una referencia, algo que no nos es visible y que tampoco nos resulta familiar. Pensemos en una Santa María Goretti. Esta niña, ¿no? Hoy diríamos que fue muy acosada por un pariente más o menos cercano y que se obsesionó con ella, al grado de que llegado el momento la espió y quería pues violarla, o sea, ese era su objetivo. Santa María Goretti se echó para atrás, dijo, no lo hagas, no sabes lo que haces, vas a perder tu alma. Y él enfurecido le decía que sí, ella se arrodilló, se puso a orar, extendió los brazos y él al verla de esa manera y en su impotencia, tomó un cuchillo y le dio varias puñaladas. Los médicos no se explicaban por qué no había muerto en el instante o poco tiempo después. Y estuvo, ¿no? En agonía al borde de la vida y de la muerte unos días. A esta persona la capturaron, la encerraron en la cárcel y ella estaba orando. Y antes de morir, ¿no? Le dijo, Jesús, ahora voy al cielo. Lo único que te pido es que esta persona esté en el cielo conmigo a mi derecha. Yo te pregunto, ¿quién hace algo así? O sea, no le dice, Señor justicia, mira lo que me hizo, yo tan joven, tenía tantos sueños. Le dice, Jesús, lo único que te pido es que quiero a esta persona en el cielo conmigo a mi derecha. De hecho, esta persona en ese momento en la cárcel recibió la gracia de la conversión. Y fue el primero que promovió la devoción a esta María Goretti. Él era el testigo, porque él había sido el agresor. Yo te pregunto, ¿quién actúa de esta manera? Solo Cristo. ¿Entiendes? O sea, uno entiende por qué es tan fundamental que Cristo esté realmente presente, que Cristo realmente se incorpore a nosotros en todo y dé su buen fruto. Ojo, no es algo que se consigue de la noche a la mañana. No es algo que uno obtiene de inmediato, pero es algo en lo que uno se va ejercitando poco a poco. Ujú. Y que además involucra, ciertamente, todas y cada una de las dimensiones de nuestra vida. No solo se va a quedar, digamos, en un aspecto interior, no, también en un aspecto interior, a veces en gestos muy ordinarios, en gestos muy cotidianos.
tal vez no estamos llamados a dar el testimonio tan llamativo, tan espectacular, en el buen sentido de la palabra, de una Santa María Goretti, pero sí a testimoniar que hay otro mundo que nosotros aceptamos y que intentamos hacer llegar a esta tierra. Como si fuéramos vidrios transparentes, ¿no? Como si fuéramos mangueras. No sé si en Venezuela y en Colombia se entienda esta palabra. ¿No? ¿No? ¿No, Edgardo? ¿Tampoco? Mangueras es no, lo que se usa para regar los jardines. Ajá, exacto. Es un tubo Ujú. de caucho, de goma, Sí. ¿no? Más o menos larga, que se usa para regar, básicamente para pasar agua o hacer llegar agua por medio de una manguera o de una, perdón, de Ujú. una regadera o de algo por el estilo. A veces se conecta la manguera a un grifo, ¿no? Para que la regadera salga. Lo mismo pasa con nosotros, o sea, somos conductos de ese otro mundo, ¿sí? Que permite el ingreso del cielo en la tierra, o sea, de Cristo aquí. ¿Sí? Y necesitaríamos nosotros irle haciendo espacio y en todos los sentidos. Por eso no se cansa de decir San Clemente de Alejandría que para nosotros Cristo está en todo, en la voluntad, en la acción y en la razón, en las manos, la boca y el corazón. En todo, o sea, no podemos ser cristianos fragmentados, ¿me explico? Por ejemplo, hay quienes tratan de ser muy buenos cristianos en acción, pero no en su razón. En su razón resbalan. O hay quienes intentan ser buenos cristianos en su razón, pero no, por ejemplo, en su voluntad. No, la idea es que en nosotros se conjugue una unidad, ¿no? Una comunión en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra propia existencia, voluntad, acción, razón, manos, boca, corazón, o sea, en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que pensamos y particularmente en lo que somos. Esto es fundamental, o sea, que no dejemos como algo de lado, que no dejemos eh, aspectos donde Cristo no se manifieste. ¿Sí? Y lo dice, puesto que el mismo Logos ha venido del cielo hasta nosotros, no es necesario ya que vayamos a una determinada escuela humana, ocupándonos excesivamente, por ejemplo, de Atenas o de alguna otra ciudad griega. ¿Para qué? Si ahora el maestro, ¿no? Está aquí, ha venido aquí. ¿Cuántos no siguen buscando, ¿no? Caminos alternativos de elevación cuando el cielo mismo bajó? O sea, es como el camino inverso, ¿no? Piensen, ahorita que ya estamos más familiarizados con esta terminología, los caminos esotéricos que te proponen un camino de elevación. Pero ¿a dónde te quieren elevar? Si el cielo ya bajó, si el celeste vino precisamente a la tierra, o sea, si el verbo se hizo carne, ¿qué estás buscando o hacia dónde te estás dirigiendo? Dice, ahora no necesitas andar buscando aquí y allá. El maestro te enseña todas las cosas. Escucha al maestro, es decir, escucha al Logos, escucha a Cristo, escucha al que es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque el Logos, dice San Clemente de Alejandría, es la verdadera Atenas, la verdadera Grecia. Y en su momento este era algo muy fuerte porque se consideraba que Grecia era el modelo de civilización por excelencia. Tan es así que la palabra bárbaros, ¿alguien sabe de dónde viene? ¿O quién la utilizaba? Bueno, los griegos. Porque los griegos
consideraban en su arrogancia cultural que todo aquel que no hablaba griego se expresaba a la manera de unos animales salvajes que estaban en las afueras, una especie como de pájaros que decían barbar, barbar. Entonces, si alguien llegaba a Grecia y no hablaba griego, le decían barbar, barbar. O sea, este es un bárbaro. ¿Por qué? Porque no habla griego. Ellos son los que utilizaban esa palabra bárbaro. O sea, era alguien que no estaba a su altura. Era alguien que no formaba parte, digamos, de la civilización. Y Atenas se consideraba la cuna misma de la cultura, la excelencia de la cultura. Afrancesados. Sí, exacto, algo así. Ándale, algo así. Por eso es mejor a los franceses hablarles en español, ¿no? Y lo que entiendan y lo que entendamos, y ahí nos hacemos bolas. Entonces, Cristo es ya la sede del aprendizaje. Él es la escuela. Él es el maestro. Él es la doctrina. Él es, ¿no? O sea, Él es, digamos, la fuente de todos los bienes. E incluso por eso va a decir San Clemente de Alejandría que el Cristo total no está dividido, porque no es bárbaro, ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer. Es el hombre total, el hombre de Dios, transformado por obra del Espíritu Santo. Es el nuevo ser, ¿sí? Al cual estamos llamados a incorporarnos todos y cada uno de nosotros. Por eso nos invita San Clemente de Alejandría a que hagamos sitio a la luz. Dejemos sitio a Dios. Hagamos sitio a la luz. Y esto significa, dice San Clemente de Alejandría, ser discípulos del Cristo, del Mesías, del enviado, del Hijo de la Virgen. Aceptar ser discípulo del Señor es aceptar, darle cabida a la luz en mi vida. Dejar que Él sea el que se manifieste, el que resplandezca, porque eso es lo que el mundo necesita. O sea, el mundo no necesita ejemplos de buena humanidad, los tiene, pero no son suficientes. Lo que este mundo necesita es el otro mundo. O sea, nosotros tendríamos que ser algo así como cristales transparentes que permiten el traspaso y la llegada de la verdadera luz, de esa luz que es Dios mismo. Ujú. Exacto, lo imposible, o sea, aquello que estamos llamados nosotros a formar. ¿O qué querías comentar, Edgardo? No entendí. No, que es humanamente imposible. Y romper con esas costumbres arraigadas de tantos, tantos años y volverlas virtuosas, me parece que se vuelve casi que imposible. Exacto, es humanamente imposible, pero es algo que Cristo ha hecho posible. ¿Se entiende? O sea, no se trata otra vez de un esfuerzo que tengamos que hacer en solitario, sino de una aceptación de lo imposible en mi propia vida. Eso es creer en Dios. Creer en Dios, de manera bien básica, es aceptar que lo imposible se hace posible, que el otro mundo se pone al alcance, que la misericordia triunfa sobre la falta, que el amor vence todo, etcétera. Pero en un sentido bien básico, creer en Dios es aceptar, repito, que lo imposible se hace posible, empezando por mí mismo. ¿No, Edgardo? No, estoy en modo negación, difícil. Ah, ok, eso sí lo puedo entender, pero eso es parte del recorrido que todos llevamos a cabo. Sí, es tanto tiempo uno en esto y todavía no logra dibujar nada de eso, ¿no? Pero en ese camino estamos. Acuérdense del propio Pedro. Cuando Jesús, a pesar de los hechos de los apóstoles, ya había ascendido al cielo,
¿no? Había cosas que Pedro no aceptaba, por ejemplo, entrar a la casa de un pagano. Cuando ve que el Espíritu se manifiesta, ¿qué dice Pedro? Ahora me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas. Se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. El problema radica en que para nosotros lo imposible no le corresponde a Dios, sino a nosotros. ¿Se entiende? O sea, invertimos el papel. Pensamos equivocadamente que lo que es imposible soy yo, mi cambio, mi transformación, mi conversación, que Dios todo lo puede, pero que de fondo conmigo no, conmigo no puede. Y eso es lo que obstaculiza. Es como si nos amarráramos los tenis con las mismas agujetas. Queremos caminar y nos tropezamos. No, o sea, saber que incluso a pesar de las dificultades que pueda encontrar en mí, ¿no? Él avanza. O sea, él, otra vez, lo imposible ciertamente se hace posible. Ujú. Por eso para San Clemente de Alejandría era muy importante no perder de vista la centralidad de Cristo. O sea, literalmente, esto yo ya lo dije hace años y ahorita lo retomo. El cristiano es un ser excéntrico. Excéntrico en el doble sentido de la palabra. Primero, porque se descentra. Él no es ya el centro. Es Cristo. Ex es salir de, ¿no? Salirse de uno mismo, de considerarse lo central. Y es excéntrico porque pone de manifiesto algo totalmente distinto que este mundo no conoce y tampoco acepta. Por eso la persecución, por eso el repudio, por eso ciertamente el rechazo. Pero la excentricidad es un rasgo esencial del cristiano, porque ya no está centrado en sí mismo, está centrado en Cristo. Primero es Él, lo que yo les dije, ¿no? O sea, ya la estructura, digamos, sustancial del cristiano ya la conocen. Primero Él, después tú, al último yo. Esa es su estructura esencial. Y eso es algo que se va adquiriendo y que depende, otra vez, no de mis fuerzas, no de mis esfuerzos y tampoco de mis creencias, sino de mi reconocimiento. Ujú. Es como la parábola que dijo el Señor, ¿no? Del padre que primero envía a uno de los hijos al campo y le dice, sí, voy, pero no va. Y el otro le dice, no, pero después va. O sea, digamos, estos momentos de negación, de rechazo, suelen aparecer. Incluso me atrevo a decir que de cierta manera son normales. No tenemos por qué. Pero lo único que sí sé es que mi no es más fuerte que su sí. ¿No? Von Baltasar decía, el ser humano le dice no a Dios y Dios le dice no al no del hombre. Y esto es parte, digamos, de nuestra atención. El ser humano le dice no a Dios y Dios le dice no al no del humano. Y en lógica formal, la doble negación se anula. O sea, al final, ¿no? Su no es la confirmación de un sí. Por eso dice San Clemente de Alejandría, cántame y muéstrame a tu Padre Dios. Tus relatos, tus palabras me salvarán. Tu canto me educará. O sea, lo ve ciertamente como algo que purifica y que restablece el alma. Por eso dice San Clemente, retirémonos de una vez del olvido de la verdad. Y cuando hayamos retirado la ignorancia, la tiniebla que obstaculiza nuestra vista, contemplemos al que es verdadero Dios, a Cristo, el único que ha traído la nueva creación. Él mismo transformó con su crucifixión el poniente en oriente, la muerte en vida. Arranca al ser humano de la perdición y lo eleva al cielo. Y lleva al humano a su patria.
Y dice algo muy bonito San Clemente de Alejandría. Cristo es el agricultor de Dios, el que remueve la tierra, siembra la semilla, la riega, la abona, la cuida, la poda, la fructifica. ¿Por qué? Porque cada cristiano, cada discípulo de Cristo es una ofrenda al Padre. Es una flor más que le ofrece con todo su amor. Del Hijo, ¿no? Al Padre. Por eso dice San Clemente, regalándonos la parte de herencia paterna, que es realmente grande, porque es divina y no se puede arrebatar, nosotros deberíamos agradecer lo que ha hecho, porque Cristo ha divinizado al humano por una enseñanza celestial. Lo que yo les dije, o sea, para los padres de la iglesia algo era claro. Cristo no solo vino a perdonarnos los pecados, vino a transformarnos en alguien como Él, a darnos la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida de Dios, el ser Dios, con Él, por Él y en Él, no menos. Ese es, ¿no? El extremo, digamos, de el amor divino. Entonces dice San Clemente de Alejandría, ¿por qué no recibimos de una vez las leyes de la vida? ¿Por qué no obedecemos al único Dios que no solo nos exhorta, sino que nos estimula? Vamos a conocerle mejor para que veamos su gran clemencia. Y aunque no lo necesita, vamos a devolverle una recompensa agradecida, un acto de gratitud que se refleje en términos de docilidad. Ser dóciles a lo que Él ciertamente, ¿no?, me va manifestando. Dice, y para que veas su grandeza y su bondad, fíjate cómo a cambio de un poco de docilidad, de un poquito de fe, te concede una tierra enorme para cultivar, agua para beber y otra para navegar, aire para respirar, fuego para que te ayude, te caliente, e incluso todo un mundo, todo un universo para habitar. Porque ya desde aquí, desde esta creación, te permite y te estimula a preparar una peregrinación hacia el cielo. En pocas palabras, ¿para qué hizo la creación Dios? Para que nosotros, en tanto seres terrenales, llegáramos al cielo. Para eso. No para quedarnos aquí. Para llegar en nuestra realidad terrena, ¿no?, a esa dimensión celestial. Dice, y no te das cuenta de todas estas grandes cosas con las que Él te retribuye tu poca fe. Dice, a ver, ¿no? Dice San Clemente de Alejandría. Si los que confían en los charlatanes admiten enseguida amuletos y encantamientos como remedios, ¿acaso nosotros no vamos a aceptar al que nunca engañó? ¿Acaso vamos a rechazar al que dice siempre la verdad, al que viene del cielo, al Logos Salvador? ¿Acaso no nos vamos a confiar de lleno en la palabra mágica de Dios que quiere liberarnos de todos nuestros malestares, es decir, de todas nuestras enfermedades del alma y arrancarnos del pecado? ¿Acaso no le vamos a creer? Dice, si vivimos ciegos como los topos y nos dedicamos a enterrarnos cada vez más en la oscuridad, al final lo único que vamos a encontrar es perdición. Pero existe, dice San Clemente, existe la verdad que ha gritado, brillará una luz. Pues que esta luz brille,
que resplandezca con su intensidad en el corazón. Y entonces sí, que el discípulo de Cristo se manifieste como el discípulo de la luz, amigo del amigo. Porque así como Dios se ha hecho amigo, fíjense, así como Dios se ha hecho amigo del pecador, espera que el pecador se haga amigo suyo. La relación con Dios es una relación basada en la amistad. Entre Dios y el pecador hay amistad por Cristo. Por ello, dice San Clemente, el que obedece a Dios en todo saca beneficio. Acompaña a Dios, obedece al Padre, encuentra la vida eterna que se le ofrece y sobre todo se acerca a aquel que ha venido a salvarnos. Porque Dios siempre está dispuesto a salvar a la multitud de los seres humanos. Por eso el buen Dios envió al buen pastor. Y el buen pastor hizo la buena obra y desplegó la verdad. Mostró la salvación para que una vez arrepentidos pudiéramos aceptar lo que Él mismo nos ha traído, la salvación. Él no quiere que seamos juzgados, quiere que seamos glorificados. Dice, y si en el mundo la estridente trompeta convoca a los soldados y declara la guerra, Cristo lanza un grito de paz hasta los límites de la tierra. Y este grito, ¿acaso no va a resonar en nuestros propios oídos? Y dice San Clemente, y la trompeta de Cristo es su evangelio. Él es la voz. Nosotros lo escuchamos. Nosotros nos armamos pacíficamente, pues, citando a Pablo, tomamos el escudo de la fe, nos ceñimos con el yelmo de la salvación. Pero estamos preparados. Y con esta preparación sabremos, ¿no?, enfrentarnos al demonio y apagaremos sus dardos inflamados con nuestra humedad recibida, es decir, con el agua del bautismo, con la presencia refrescante de Logos. E incluso dice, venceremos sus ataques con un agradecimiento sincero a cada momento. Dice, por ello, no perdamos de vista que esta única exhortación de la verdad, que es Cristo, se dirige a nosotros porque somos amigos para Él. Alguien que nos asiste y acompaña hasta el último suspiro. Es de hecho, dice San Clemente, el propio Dios una buena escolta, dispuesto a conducirnos hasta el cielo. Una buena escolta. Dice, por eso, ¿a qué te exhorto? Pues te exhorto a que seas salvado. Eso es lo que Cristo quiere. Él te regala la vida, el ser Dios. Lo único que espera es que tú lo aceptes. Y si, ¿cuál es esta única palabra? Apréndetela ya. El logos de la verdad. El que regenera al ser humano porque lo eleva a la verdad. Esa es la regeneración. Esa es, ciertamente, ¿no?, la salvación. Entonces, dice San Clemente de Alejandría, ofrécete a ti mismo, a Dios como primicia, para que no, vean qué bien, para que no solo seas obra suya, sino una gracia suya también. ¿Se entiende? O sea, no solo te quedes como obra suya, sino como una gracia suya de Dios para el mundo. Al amigo de Cristo le convienen dos cosas: mostrarse digno del reino y ser merecedor del mismo. Entonces,
evitemos, dice San Clemente de Alejandría, evitemos siempre, ¿no?, aquello que nos quiera apartar de Cristo. Huyamos, compañeros de navegación, huyamos de la tempestad que parece querer arrastrarnos a la muerte y la perdición, es decir, de la idolatría. Evita, ¿no?, rescatando o parafraseando la mitología griega, evita el canto que trama la muerte, porque con solo quererlo quedarás librado. Deja que el Logos de Dios, Cristo, sea tu piloto y que el Espíritu Santo te haga desembarcar en el puerto al que quieres ser llevado, el cielo. Dice, escucha y pon atención. Como el coro, el canto, lo integran los justos, ¿no? Las doncellas entonan salmos, los ángeles dan gloria, los profetas cantan. Se eleva un sonido musical y los elegidos se apresuran deseando recibir al Padre. Por eso yo te digo, ven y no te tardes, renuncia al culto pagano y déjate llevar de la mano hacia la verdad. Yo te entrego el madero, o sea, la cruz, para que te apoyes con fuerza, porque la cruz es invencible. Ten fe, alza la vista. Cristo brilla más luminoso que el sol. Por medio de él, los ojos de los ciegos vuelven a ver. La noche huirá de ti, el fuego se espantará, la muerte, eh, dice San Clemente de Alejandría, la muerte perecerá. Así que, si tú también lo quieres, participa en este coro celestial dirigido al único Dios verdadero, porque en este coro también canta el propio Logos. Este es el eterno Jesús, el único sacerdote del Dios único y Padre suyo, el que siempre suplica en favor de los seres humanos y les anima. Y sobre todo, ¿no?, los que son racionales, bárbaros y griegos, no importa, escuchen esa voz que los convoca, porque Él ha venido por nosotros por voluntad del Padre. Seamos pues miembros de esta divina sinfonía, de esta armonía del Padre, Hijo, es Cristo, Logos de Dios, brazo del Señor, fuerza universal, voluntad del Padre. No te detengas, dice entonces Clemente, apresúrate, corre, porque somos imágenes de Él. Enamorados de Dios, apresurémonos y lancémonos a amar a Cristo, porque Él ya nos ama y Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Dice, antes dirigías quizá tus ojos a Jerusalén, ahora levanta la vista y dirígete al cielo. Seamos ambiciosos respecto de la belleza, la grandeza y la divinidad de Dios. Busquemos los bienes mayores, que es Dios mismo, y tengamos confianza en que el Logos protector no nos va a abandonar. No dejes que el deseo de plata, oro, gloria o fama te arranquen el deseo único y necesario del Dios vivo y verdadero. No seas tan insensato como para valorar más lo que menos vale. Sé razonable, porque el Logos te ha creado. Sigamos con todas nuestras fuerzas a Dios y acepta que Él todo te lo da. Es tuyo, no lo rechaces. Y es tuyo de una vez y para siempre. Y lo es porque todo es de Dios. Y Dios mismo se da para ti. De tal forma que ya hacia el final, permítanme, es la última hoja,
dice San Clemente de Alejandría. A nosotros, sí, a nosotros nos adoptó Dios y quiso ser llamado por nosotros también. Que esta sea nuestra condición, seguidores de Cristo. Y que así como sean nuestras intenciones, sean también nuestras palabras. Y que así como sean nuestras palabras, sean también nuestras acciones. Y que así como sean nuestras acciones, sea también nuestra vida. Porque toda la vida de los que conocen a Cristo es útil y benéfica. Acuérdate, dice San Clemente de Alejandría, a ti te toca conquistar lo más provechoso, el juicio o la gracia. Dice, creo que no cabe dudar cuál de estas dos cosas es mejor. Y tampoco es lícito ni racional comparar la vida con la perdición. Tú eliges. Y con eso termina el protáctico. ¿Qué les parece? ¿Qué los dejó mudos? Peregrinos de esperanza. Y A ver, que Edgar. él hizo una imagen de Cristo como agricultor. Ahí, ¿cuál sería la acción del Espíritu Santo en esa imagen que todavía no está como desarrollada el Espíritu Santo, ¿no? Ok. En este momento, digamos, él menciona, ¿no?, al Espíritu Santo como el conductor al puerto deseado, pero no lo destaca, en primer lugar, porque lo que le interesa dejar muy en claro es la centralidad de Cristo. Mm, Ya habrá momento de profundizar en la obra del Espíritu, y eso lo va a hacer en su segunda obra, que es el Pedagogo, y más aún en los Strómata. Después, por aquí el cimiento es Cristo, o sea, digamos, por medio de este contraste, ver en tanto paganos todo lo mm, que nos perdemos y mostrar que en tanto cristianos todo lo que obtenemos, todo lo que ganamos. Y también me parece que San Clemente de Alejandría, con un sano sentido común, confía incluso en el juicio de una persona con cordura mínima. sí, aquí generalmente uno apela a las emociones en la moderna, pero él No. siempre está hablando de la racionalidad, ¿no? Y al ¿Por qué? final Porque tú acuérdense eliges. que la palabra logos en griego, que es la manera preferida de referirse a Cristo Clemente, y es lo evangélico, cuando San Juan habla de, el verbo habla de logos en griego, esta palabra polisemántica, es decir, de muchos matices, de muchos significados, involucra razón, Mm, involucra juicio, involucra orden, involucra palabra, involucra discurso, incluso rectitud intelectual, mm, incluso dignidad también. Entonces, San Clemente de Alejandría confía en que, en este caso, los paganos inmediatos, que son los griegos, pues serán impíos, pero no tontos. sí. Mm, Serán impíos, pero tontos no. ujú, Y me parece algo importante el hecho de que incluso les respete, pues, esta cualidad que en términos culturales se les ha mm. asignado, ¿no? El desarrollo de una racionalidad. Pero ahí está el logos, el verdadero logos, dirá Clemente de Alejandría. ¿Vale? ¿Algo más que Vale. quieran añadir o comentar? ¿No? Bueno, pues pidámosle entonces a San Clemente de Alejandría que interceda por nosotros para que seamos verdaderamente discípulos de Cristo, también que interceda para que se resuelvan nuestras dificultades, para que se vean atendidas nuestras necesidades, para que se fortalezca nuestra fidelidad al Señor y sobre todo que interceda para que ese arrepentimiento de todo corazón nunca lo perdamos de vista y sea de hecho uno de los pilares centrales de toda nuestra existencia. ¿Vale? Bueno, Sí. con esto terminamos a San Clemente de Alejandría. El próximo viernes, primero Dios, entraremos con San Cipriano de Cartago
Ya verán que estudiaremos algo breve, pero hay un cambio y también un avance. Entonces, como siempre, un gusto que nos podamos reunir. Muchas bendiciones. Que tengan un lindo fin de semana, un muy buen descanso. Omar, Olivia, Clara Basto, Paola, Clara González, Edgardo e Hilda. Muchos abrazos, muchos afectos y los mejores deseos para todos ustedes. Gracias, mi profe. Una feliz noche. Igualmente. Descansen y mañana en la mañana les envío la clase. Listo, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos, Marisol. Seguro Marisol está por ahí. Ay, se calmó. No, saludos. El hijo, el heredero, el junior. Adiós, gracias. Vale. Niños, cuídense. Cuídense, buena noche. Bye.